cortos de tiempo. Y vamos a empezar pues por el tema de los compactadores, ya que hemos estado viendo relleno, estamos hablando de compactación. Vamos a hablar dentro de esta maquinaria pesada de 6 tipos de equipos principales en vías: compactadores, motoniveladoras, volquetas, retroexcavadoras, bulldozer y finisher, y como siempre les dejo ahí una bibliografía. Entonces hablemos inicialmente de maquinaria en general, ¿cierto? Nosotros hablamos que cuando vimos los tipos de excavaciones, la clase pasada que los definimos, dijimos que nuestros proyectos viales estaban catalogados o dentro de la clasificación de excavaciones a cielo abierto, ¿cierto? Y dijimos que una de las condiciones de las excavaciones a cielo abierto es que manejaban grandes volúmenes de material, y lo otro es que lo íbamos a trabajar con máquinas, con maquinaria, porque manualmente no íbamos a poder manejar todo ese volumen. Y aquí vamos a introducir otro concepto que es los niveles de producción. Los niveles de producción tienen que ver con los rendimientos. Entonces, ahora que veamos los equipos, no solo vamos a hablar de los equipos, de qué es cada equipo, cuál es la clasificación de los equipos, cómo los podemos utilizar, sino que cada equipo le vamos a calcular sus rendimientos. Van a aprender a calcular rendimientos de equipos, y esa es una parte que ustedes van a tener que hacer dentro de la tercera entrega de su proyecto, el cálculo de los rendimientos de equipos para su vida. Otra cosa que podemos decir es que las máquinas que se utilizan tienen un alto costo de fabricación, ¿cierto? Entonces necesitamos alcanzar esas producciones, o sea, esos rendimientos, para amortizar la inversión o obtener unos costos de operación bajos a través precisamente de esos rendimientos. Las máquinas para movimiento de tierra son muy costosas desde la parte de compra como también la parte de alquiler. Ustedes saben cómo se alquila cómo es la forma de pago de una máquina por hora, ¿cierto? ¿Cuántas horas pago yo al día? 8, las que trabajen, ¿cierto? Porque voy a pagar 8. Intermedio, ni lo uno ni lo otro. Existe una cosa que se llama el stand-by. ¿Qué significa el stand-by? Que la use o no la use, mínimo tengo que pagar ese stand-by. Lo usual aquí son 5 horas, dependiendo del personaje, eso uno lo puede negociar. 4 o 5 horas. ¿Qué quiere decir? Si yo no uso la máquina, o la uso 1, 2 o 3 horas, me toca pagar las 5. Si la uso 6 horas, pago 6 horas. Si la uso 8 horas, pago las 8 horas. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, si algún día les toca hacer negociación de maquinaria, que les van a hablar del stand-by. Si les hablan del stand-by, pues que ya sepan. Entonces, cuando no le dicen stand-by, ustedes preguntan de cuánto. No, 4 horas. Quiere decir que todos los días. ¿Y por qué es eso? Precisamente por esto. Por el alto costo de la maquinaria. La persona que tiene la máquina no me va a entregar una máquina para que yo me la lleve para la obra y la deje 2 semanas ahí paradas sin producir. Eso no le sirve a la persona. Entonces, si usted la quiere dejar allá parqueada y no la quiere usar, eso es problema suyo, pero a mí me paga mínimo 5 horas diarias. ¿Listo? Entonces es importante conocer esos rendimientos para poder planificar trabajos, seleccionar equipos e inclusive poder saber qué tipo de equipo voy a utilizar, porque obviamente no todos los equipos tienen el mismo rendimiento. Hay equipos con mayores rendimientos o equipos con menor rendimiento. Pero ¿será que yo puedo utilizar el equipo con mayor rendimiento siempre para mis obras? No, puede excederse en rendimientos y puede quedarse sobrevalorado. Ahora, lo otro, ¿será que con un solo equipo va a ser suficiente para mi obra? Entonces ahí tengo que analizar si en realidad sí puedo necesitar solo un equipo o puedo necesitar varios. A veces, por ejemplo, puedo necesitar una sola retroexcavadora, pero necesito por ahí 8 volquetas, ¿cierto? Porque el rendimiento de la retroexcavadora es mayor que el de las volquetas. Entonces, para que mi retroexcavadora no se quede parada, pues necesito 8 volquetas para que la retroexcavadora esté trabajando todo el tiempo. Entonces, el cálculo del rendimiento de una maquinaria o de un conjunto de maquinarias se representa como la unidad de volumen o peso del material que se ha producido o transportado, extendido o compactado durante un lapso que puede ser una hora, un día, etc. Una semana por minutos.
Cada vez que vayamos a ver un equipo y que vayamos a calcular el rendimiento, entonces vamos a determinar las unidades en las que se va a trabajar. Pero básicamente para que lo tengan en cuenta, entonces unidad de volumen o peso sobre unidad de tiempo. Así es que se calculan los rendimientos de una máquina. Profesor, una pregunta, técnicamente de los factores que influyen, por ejemplo, que un equipo tenga un daño o mientras esté utilizando, no sé, le pasa algo al equipo, ¿quién responde por eso? ¿El arrendatario o el arrendador? Pues normalmente debería ser el dueño de la máquina. Si el daño es por trabajo normal, por uso normal, generalmente los equipos los alquilan con operario, entonces el operario hace parte del dueño del equipo. Es diferente que a mí me alquilen solo el equipo y a mí me toca poner el operario, porque entonces ahí sí pueden aducir que fue daño porque el operario no lo supo manejar o lo manejó de forma incorrecta. Entonces también recomendación, siempre incluyen el operario para que no les vayan a decir que la máquina se dañó por mala manipulación. Si se dañó por mala manipulación, pues problema soy yo, porque usted fue el mismo que me puso, entonces no me va a chocar el daño a mí. Ya sí puede ser por cosas adversas, que está trabajando y se cayó una roca, ¿cierto? Una excavación y golpeó la máquina y le rompió una parte o alguna cosa, pues eso ya también son eventualidades. Entonces, por ejemplo, entra de pronto a funcionar lo que son las pólizas. ¿Ok? Hay muchas causales. Robo, vandalismo puede ser otra. Si ya es simplemente porque está trabajando la máquina y la máquina se dañó durante el normal uso, de pronto le pueden decir, oiga, es que sabe que el material está muy duro y esta máquina, señor, pero pues se supone que dentro de las negociaciones uno le dice qué tipo de material tiene que excavar y él traerá la máquina que es apta para eso. Entonces, pues, ¿qué costo aproximado tiene pues arrendar el equipo ya con un operario propio de la empresa, más o menos? depende del equipo. O sea, yo puedo tener diferentes clases de retroexcavadoras, unas son más económicas que las otras precisamente, porque unas son más chiquitas, tienen menor rendimiento, las otras son más grandes, tienen más requerimiento, las más grandes consumen más combustible, las más pequeñas consumen menos combustible. Si yo ahí le meto costos fijos, como por ejemplo las pólizas de seguro, entonces pues las más grandes pues van a tener unas pólizas más caras que las más bajas. No, pero simplemente el operario. Ah, ¿solo el operario? Un operario de maquinaria debe estar, yo pienso que más o menos como los de, por ahí entre 2,5 y 3, por ahí 2,5. ¿Mensual? Depende. ¿Qué factores influyen en el rendimiento de equipos? Vamos a tener dos tipos de factores, unos primarios y unos secundarios. Dentro de los primarios tenemos 3 categorías. La primera, la que estaban hablando ahorita, los factores humanos, ¿cierto? ¿Será que si yo les digo a ustedes caminen, que nos presten un mini cargador allí en la obra del edificio de ciencias y nos ponemos a manejarlo, ¿será que nos da el mismo rendimiento del personaje que lleva 5 años manejándolo? No, seguramente después de que llevemos un tiempo, pues lo podremos tener. Factores geográficos, condiciones de trabajo, condiciones climáticas según la ubicación y la altitud. No sé si ustedes sepan o hayan oído, pero la eficiencia de los motores es es mejor a nivel del mar que en la altura. Entonces yo puedo tener la misma máquina, pero por eficiencia de altitud me puedo empezar a fallar. No es lo mismo estar trabajando en una zona que es completamente seca a una zona que todo el día está lloviendo. Entonces todo eso me empieza a afectar. Y adicionalmente también la naturaleza del terreno. No es lo mismo trabajar en un terreno rocoso, arcilloso, pantanoso, en un terreno que es en pendiente o en un terreno que es plano. Entonces digamos que estos son los principales factores dentro de los factores primarios que se deben tener en cuenta o que nos pueden influir en el cálculo de un rendimiento de una máquina. Y dentro de los factores secundarios está la proporción del equipo. Vuelvo y les digo, hay equipos muy grandes, hay equipos muy pequeños. Deben ser adecuados para los volúmenes que yo voy a mover. Las metas por alcanzar, básicamente las metas por alcanzar es para cuándo tengo que tener el trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son los plazos que yo tengo para ejecutar esa obra? Entonces, dependiendo de los plazos, pues tengo que buscar máquinas con rendimientos que me logren
cumplir esos plazos que yo necesito. Las distancias, lo acabamos de hablar con el ejemplo que les hice del transporte del material, ¿cierto? E inclusive dentro de esas distancias hay que ver no solo la longitud, sino la pendiente, las condiciones del camino. Muchas veces yo para entrar a la obra o las obras que voy a hacer puedo utilizar vías existentes, pero en algunas ocasiones tengo que crear mis propias vías para poder llegar a los sitios de la obra. Entonces pues esas vías que se llaman vías de servicio, pues no son unas vías con las mejores condiciones y seguramente me van a afectar los rendimientos. El personal, y aquí ya no hablamos del operario, aquí hablamos es personal, por ejemplo, de mantenimiento, de control, de supervisión. Estábamos hablando de qué pasa con los daños de las máquinas. Resulta que siempre en obras viales vamos a ver, y si han tenido posibilidad de ver alguna obra vial, o si no, si se llegan a empapar de este tema, vamos a ver que en las obras viales siempre hay talleres, hay que montar talleres. Si se me va a dar una motoniveladora, una retroexcavadora, será fácil montarla en una cama baja y llevármela al primer pueblo o a la primera ciudad para que me la arreglen y me la vuelvan a traer. ¿No? ¿Cierto? Entonces yo necesito tener talleres en obra para arreglar las máquinas y no solo hacer mantenimiento correctivo, sino mantenimiento preventivo. Resulta que las máquinas, a diferencia de los vehículos, que los vehículos se les hacen mantenimientos por kilómetros, a las máquinas se les hacen los mantenimientos por horas de trabajo. Entonces hay mantenimiento a los 50, a las 100 horas, a las 200, a las 500, a las 1000 horas. Entonces esos mantenimientos pues los debemos ir haciendo en obra y pues necesitamos de ese personal para que nos pueda hacer ese mantenimiento. Uso adecuado del equipo, ¿cierto? Buscar cuál es la mejor opción. Ahorita en los compactadores les voy a mostrar unos cuadros que dependiendo del terreno yo puedo trabajar uno u otro tipo de compactador. Entonces de pronto meto a compactar un compactador pata de cabra en un material muy granuloso. Entonces pues ahí no estoy haciendo nada, ¿cierto? O meto uno de neumáticos en un terreno muy arcilloso. Entonces no es el equipo adecuado para trabajar, para realizar ese trabajo. Este cuadrito que les puse ahí es simplemente para mencionarles que las máquinas se pueden dividir según la forma de trabajo. Entonces hay máquinas que trabajan intermitentemente, operación intermedia o operación continua. De pronto la más fácil que ustedes pueden relacionar son las bandas transportadoras. Yo creo que todos conocen una banda transportadora. Una banda transportadora es un equipo que está trabajando continuamente, que nunca para, ¿cierto? Porque es cíclico. Entonces eso sería un equipo de operación continua. Una volqueta. Una volqueta es un equipo de operación intermitente. ¿Por qué? Llega la obra, me la cargan, se va cargada, descarga, pero después para volver a trabajar le toca regresar hasta el sitio para que la vuelvan a cargar. Entonces su ciclo es intermitente. A menos que yo pudiera utilizar la volqueta llevando material, por ejemplo, para descargar y trayendo material de otra cosa. Entonces en ese caso pues es de doble vía. Por ejemplo, para maquinaria como las bulldozers, los camiones y eso, igual que los carros, pues los carros, no sé, después de 300.000 kilómetros ya son prácticamente obsoletos, ¿no? Pasa igual con esta maquinaria. Claro, pues toda la maquinaria igual, pero en maquinaria se utiliza mucho lo que no se hace en carros, que es la repotenciación. ¿Sí? En los carros se puede usar, ¿sí? Pero generalmente uno prefiere comprar un carro nuevo o un carro menos viejo que hacer lo que llaman el overhauling, ¿cierto? Pero en maquinaria sí se utiliza mucho hacer el overhauling de las máquinas. Ahora, como en todo, pues todos los años siguen saliendo máquinas nuevas y más eficientes. Si uno se pone a ver, ya las máquinas más modernas, ya todas tienen GPS y ya uno le puede cargar todo por GPS. Entonces toda la topografía, nosotros el año pasado pudimos ir a la vía de la vía 40, que es la ampliación de la Bogotá-Girardot, el tercer carril, y allá ya están utilizando unos motoniveladoras con GPS donde le montan ya toda la información y entonces pues casi que no se necesita topógrafo, porque ya los niveles y todo lo maneja la máquina es por
qué pereza. Entonces ahí es donde yo le digo, pues llega una máquina de 300.000, usted tiene para meterle tanta plata a eso, o de pronto pensar en hacerse una máquina más nueva, pues a veces uno lo piensa. Pero en maquinaria sí se utiliza mucho, sobre todo porque se puede utilizar en otro tipo de obras, ¿no? Como todo va, Pero lo que decía. normativamente no puede que digan como de cierta maquinaria que tenga tantos años de uso, tantas horas La ya. tienen que desechar, ¿no? Pues que sepan, ¿no? La verdad. ¿Qué factores entonces tenemos para la selección de maquinaria? Tipos de material, algo lógico, ¿cierto? Tipo y tamaño del equipo para el transporte. O sea, ¿qué necesito yo para poder transportar esa maquinaria? ¿La puedo manejar en una grúa sencilla o tiene que ser una grúa más grande? Capacidad de soporte de carga del piso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Para un deslizamiento por el peso del equipo cargado. Más deslizamiento porque se pueda enterrar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que las máquinas utilizan dos métodos de tracción principalmente. Uno son ruedas, llantas, y otro son orugas. Y las orugas básicamente es una cadena que lo que hace es transmitir en un área más grande el peso de la máquina precisamente para evitar que se entierre. Volumen del material excavado que se va a mover también es un factor. Entre más cantidad de volumen, pues puedo buscar equipos que sean más grandes. El volumen que se va a mover por unidad de tiempo dijimos que se llamaba ¿qué? Rendimiento. ¿Cierto? Entonces los rendimientos. La longitud de acarreo a la cual debo llevar el material. El tipo del camino de acarreo, ya lo mencionamos también. La maniobrabilidad. O sea, ¿qué tanto espacio tengo en mi obra para que los equipos puedan maniobrar? Ahí, si vamos a construir una carretera terciaria, de pronto no es muy factible utilizar motoniveladores muy grandes porque de pronto las motoniveladoras no tienen el espacio para hacer giros. Es una máquina muy grande. Entonces hay que mirar temas de maniobrabilidad. La compactación del terreno. ¿Qué otro? Les dejo uno para ustedes. ¿Qué otro factor debería tener en cuenta yo para la selección de un equipo? ¿Se podría hablar del clima? El más importante de todos. Costo. ¿Cierto? Entonces, ya hablando específicamente de lo que son las subbases y las bases para mis terrenos, debo tener en cuenta los equipos que voy a necesitar. Y para yo compactar una subbase y una base, pues tengo que empezar por producirla. Entonces necesito los equipos de producción y clasificación. Estos equipos son los que están en las canteras. Una vez que yo ya tengo mi material, pues debo transportarlo, las boquetas. Cuando me llega a mi obra, tengo que extenderlo con una motoniveladora y luego compactarlo con cualquiera de las clases de compactadores que vamos a ver ahora. Y por último, también tengo que tener disponibilidad de un carro tanque. ¿Para qué voy a necesitar un carro tanque? Para ¿Sí? es que la respuesta ¿Cierto? uy, lo puedes devolver en su contador. Entonces, entremos a hablar Ya. y dejar rápidamente iniciado el tema del compactador. Nos quedan unos 10 minuticos. ¿Qué es un compactador? Podemos decir que es una máquina autopropulsada o remolcada. Vamos a ver que hay una variación en la cual podemos remolcar un compactador. Diseñada para aumentar la densidad de los materiales. Ya se los he mencionado durante todas estas clases. Buscamos aumentar la densidad con la compactación. ¿Por medio de qué tipos de esfuerzos? Los que vimos al comienzo de la clase. Peso estático, impacto, vibración, amasado, que es la presión dinámica, o una combinación de estos efectos. Entonces, básicamente, eso es lo que podríamos decir que es un compactador. ¿Cómo los clasificamos? Básicamente en dos grandes grupos, los estáticos y los dinámicos. Los compactadores estáticos, y aquí ya empezamos a ver los esfuerzos que vimos hace un rato. Entonces, dentro de los estáticos está esa energía estática en la cual ya hablábamos de
que generábamos un peso, entonces está el rodillo liso, está el rodillo de pata de cabra, que ese utiliza el esfuerzo de amasado, que también lo vimos, y está el rodillo neumático, que se puede trabajar a baja presión o a alta presión. La presión hace referencia al inflado de los neumáticos. A medida que yo inflo más los neumáticos, voy a tener una mayor presión y por ende, fíjense que el esfuerzo es mayor. De hecho, el compactador de neumáticos es uno de los compactadores que mayor esfuerzo me da para poder compactar y mejores rendimientos me da. Dentro de los dinámicos tenemos esto, la bandeja vibrante. ¿Qué es una bandeja vibrante? ¿Alguien sabe? ¿Cómo la denominamos nosotros los colombianos? Una rana. Ahorita la vamos a ver. El pisón vibratorio es otro animal, otro compactador. Un canguro. Los dinámicos, está el rodillo vibrante o el vibrocompactador de gran amplitud y de baja amplitud. Dependiendo de la frecuencia que yo le dé, si le pongo gran amplitud tengo mayor esfuerzo, y si le doy baja amplitud pues tengo menor esfuerzo. Y la compactación desde gran altura, que pues eso sí es de impacto, que fue el otro esfuerzo que vimos, que pues para vías no va a aplicar como para. Entonces, veámoslos, aquí los vamos a mencionar hoy y después es que les vamos a ver un poquito más en detalle. El primero, se los acabo de decir, ¿era un qué? No. ¿Dinámico? ¿Duro? Pisón vibratorio. ¿Un qué? Pisón vibratorio. Dije que otro animal. Canguro. Ah, este es un canguro. ¿Qué? ¿Y esta entonces cuál será? Rana. ¿Y este? Estos rodillos, que son cilindros, pero que son pequeños, si ustedes se dan cuenta, se denominan benitines. Que ahorita vamos a ver varias clases de benitines. Esta de acá, si no la tengan en cuenta, esto no es un equipo de compactación, es simplemente la imagen que conseguí. Esos igual tienen otro nombre aquí, entonces tenemos canguros, ranas, benitines y helicópteros. Esto se conoce con el nombre de helicóptero. Este básicamente, para contarles, para que no me digan que los dejé ahí en ascuas, es lo que se utiliza para afinar el concreto. Entonces ahora ustedes entran a los centros comerciales, a los supermercados y los pisos en concreto son totalmente esmaltados, brillantes. Eso se hace con esta máquina. ¿Listo? Eso se llama quemar el concreto. Entonces aquí tenemos los benitines. Fíjense que hay varias clases de benitines. Tenemos un benitín desde un rodillo empujado por una persona, uno un poco más grandecito que tiene dos rodillos, también empujado, y los de abajo que ya tienen cabina, en el cual pues pueden ir los operarios sentados con rodillos, uno un poco más pequeño y otro un poco más grande. ¿Por qué se consideran equipos menores de compactación? Porque estos benitines alcanzan pesos entre 1 y 3 toneladas, por ahí hasta 4 toneladas. Se considera que a partir de 5 toneladas ya son equipos mayores de compactación. Entonces, pues estos los vamos a utilizar en sitios donde pues requerimos equipos que no sean tan grandes para lograr compactaciones. Luego ya vienen los compactadores pues más grandes, tenemos los rodillos lisos. Un rodillo liso estático es simplemente el que por el peso del rodillo, como lo vimos, nos va a generar esos esfuerzos para poder hacer la compactación. Y viéndolo, es muy parecido al vibratorio. La diferencia es que el vibratorio aquí dentro del cilindro va a tener un peso descentrado, que es el que va a hacer vibrar el rodillo, y adicional al esfuerzo estático, pues le va a generar el esfuerzo de vibración al material para que se acomoden las partículas. Fíjense que la rueda trasera pues es una rueda de tracción neumática. El rodillo pata de cabra es el que nos va a dar el esfuerzo de amasado. El rodillo no es liso, tiene estos dientes o estas uñas que se van a introducir dentro del terreno y que nos van a generar ese proceso de amasado. El rodillo o los compactadores de doble rodillo, simplemente la rueda de atrás también se convierte en un rodillo, y lo que hacemos o lo que hace este equipo es que nos va a dar una doble compactación en una sola pasada, porque nos va a compactar con la rueda de adelante y nos va a ayudar a compactar con la rueda de atrás. Y los compactadores de llantas, hay de diferentes configuraciones, de diferentes cantidades de llantas, también los veremos un poquito más
en detalle, pero como les decía, lo principal es el inflado que se le puede dar a los neumáticos para así mismo generar esos esfuerzos en la capa granular que estemos. Bueno, capa granular, y esto también se utiliza para la compactación de la carpeta asfáltica, de los pavimentos flexibles. ¿Cómo vamos a seleccionar el equipo? Rápidamente, ya son cosas que hemos mencionado. Lo primero, factor económico, ¿cierto? El material, el estado en que se encuentra el material, la humedad, el espesor de la capa. También vamos a tener decisión por la zona a compactar, si es muy grande, si es muy pequeña, ya vimos equipos menores de compactación. El volumen total que vayamos a compactar, eso también nos va a ayudar a escoger el equipo sabiendo qué rendimiento necesitamos. Cuando utilizamos varios equipos, porque dijimos que no solo necesitábamos uno, generalmente los de mayor producción son los que utilizamos primero y luego los de menor producción son los que utilizamos para lo que denominamos sellar el equipo, con los que vamos a terminar la compactación. Adicionalmente, y aquí nos vamos a ir a unas tablas, es que también podemos seleccionar el equipo dependiendo del material que puede estar catalogado en tres grupos, en los finos, en los de grano grueso y en los pedaplenes. Entonces les comentaba hace un rato, no siempre el mismo compactador me va a servir para todos los tipos de material, ¿cierto? Entonces podemos tener cuadros como este, en el cual tenemos los rodillos, todos los tipos de rodillos, nos dicen para qué es adecuado y para qué no es adecuado. Un ejemplo sencillo, las placas vibratorias, los canguros, fácilmente nos dicen que no es adecuado para trabajos de alto volumen, ¿cierto? Son equipos menores que no nos van a dar altos volúmenes. Entonces, en cuadros como estos nos podemos apoyar para poder seleccionar el equipo de compactación, o como estos. Este cuadro es sacado del manual de Caterpillar. De aquí en adelante ustedes me van a oír hablar mucho, porque yo me apoyé mucho para hacer estas diapositivas en el manual de Caterpillar. Caterpillar es una de las marcas más grandes de maquinaria, pero hay muchas. Está Komatsu, está Ingersoll-Rand, está Case, está, empiezan a dar muchas, John Deere, y todos tienen sus manuales para todos sus equipos. En este caso, la Caterpillar tiene este cuadrito donde divide en 4 grandes grupos el terreno: roca, arena 100%, arena y arcilla 50%, arcilla 100%, y nos da unas pautas de cómo podemos escoger uno u otro tipo de rodillo. Entonces está el pata de cabra entre arena y arcilla, el neumático, el vibratorio entre roca, arena y arcilla, y así con cada uno de ellos. Entonces son cuadros que nos ayudan a rápidamente poder determinar y seleccionar uno u otro tipo de rodillo. Y por último, para terminar, entonces este otro cuadrito. Yo les dije que una de las cosas que había que tener en cuenta era el espesor de la capa que debíamos compactar y también el número de pasadas. Entonces con este cuadro, y como dice que es orientativo, podemos escoger el espesor de la tongada y el número de pasadas. ¿Qué es una tongada? Tonada no, tongada. ¿Qué es una tongada? Lo acabo de decir. ¿Cómo vamos a compactar el terreno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Unas por toneladas? Por capas. ¿Qué es una tongada? Una capa. Simplemente es un término técnico para que ustedes aprendan terminología técnica. Un ejemplo rápido: un rodillo neumático de 2.6 a 4 toneladas. Si lo voy a hacer en un terreno granular, me dice que lo puedo hacer en espesores de 12 centímetros y tengo que hacer 10 pasadas. Si ese mismo compactador lo voy a utilizar para un terreno cohesivo, o sea, una arcilla, puedo hacer espesores de 22 centímetros y solo necesito hacer 4 pasadas. ¿Sí? Así es como se lee ese cuadro. Entonces, están los diferentes tipos de rodillos, las diferentes especificaciones en que los podemos encontrar. Este cuadro tiene clasificado el material en 3 grupos,
y dependiendo de eso pues nos va a decir. Y si un equipo no me funciona para el terreno, pues simplemente me aparece aquí como un puntico donde me dice que no puedo utilizar ese equipo para ese tipo de terreno. Tipo de terreno. ¿Listo? Entonces vamos a dar por hoy ahí. ¿Y esas tablas dónde las conseguimos? Esas pues yo se las paso en la bibliografía que yo les doy, que está ahí al final de esa diapositiva, ahí está. Profe, ¿tú esta entrega también subes así como una entregables? Sí, yo les entrego una guía para que se guíen.